Muy buenas y bienvenidos a Enfoque Político. Hoy vamos a hablar de la situación actual que viene pasando la Unión Europea. Europa vuelve a estar en una encrucijada histórica, guerra en su frente oriental, crisis energética, desindustrialización, dependencia militar, auge de la extrema derecha y una izquierda institucional incapaz de ofrecer una salida real. Hoy vamos a hablar de la Unión Europea no como un ideal abstracto, sino como lo que es, desde una perspectiva marxista. Hablamos de una superestructura política creada para garantizar la reproducción del capitalismo europeo en un contexto histórico muy concreto. Y desde ahí vamos a plantear una pregunta central. ¿Qué destinos reales tiene la Unión Europea en el contexto político y geopolítico actual? Vamos a dividir el programa en 4 bloques. El primer bloque es sobre el por qué y cuándo nace la Unión Europea, condiciones materiales, no hablamos de un relato romántico. Vamos a hablar sobre lo que es la OTAN y lo que ha significado durante más de 80 años la externalización de la defensa europea. En definitiva, ¿por qué Europa no es soberana? Vamos a hablar de la situación actual de vasallaje hacia Estados Unidos, de los estados cipayos europeos y los 3 posibles destinos históricos de la Unión Europea. Em, Empezamos desmontando lo que viene siendo un mito. La Unión Europea no se hace para garantizar la paz, ni por humanismo, ni por amor entre los pueblos. Es una ideología liberal impuesta por la clase dominante, la clase burguesa, que nace como respuesta material del capital europeo a la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Tras 1945, Europa es un continente devastado físicamente, arruinado industrialmente, con millones de muertos y con algo todavía más peligroso para la burguesía, una clase obrera armada, organizada y radicalizada. No olvidemos esto. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas emergió como una superpotencia. Los partidos comunistas son hegemónicos en grandes países como Francia, Italia y Grecia en esos momentos. Hay guerrillas comunistas activas por todo el continente y el capitalismo europeo está al borde del colapso político. Aquí entra Estados Unidos con lo que vino a llamar el Plan Marshall, que no fue una ayuda altruista, sino un programa de reconstrucción condicionado que obligaba a abrir mercados, a bloquear cualquier vía socialista y que ataba a Europa occidental a Estados Unidos y por tanto al capitalismo. El primer plazo clave que se dio en la construcción europea fue en 1951 en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, lo que se llamaba la CECA. ¿Por qué el carbón y el acero? Bueno, porque en esos momentos eran sectores estratégicos de la industria y de la guerra. Como decía Lenin, el capital busca siempre controlar los sectores fundamentales de la producción. La CECA era una coordinadora de los intereses del capital francés, alemán y belga. Controlaba el acero y digamos que aseguraba que no existía ningún tipo de soberanía popular. Tampoco ningún tipo de control obrero, evidentemente, sobre estos recursos. Más adelante, en Roma, en 1957, nace la Comunidad Económica Europea. Su objetivo central era, bueno, crear un mercado común, una libre circulación de capitales, de mercancías y de fuerza de trabajo por el continente europeo. No era una unión política popular, era una unión de capitales nacionales para competir en un mercado mundial, ¿no?
cada vez se activaba más la figura de lo que iba a venir siendo la famosa globalización. Ahora llegamos a un punto clave, la defensa. Europa no tiene defensa propia y esto no es un accidente estructural. ¿Por qué Europa no tenía ejército propio? Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó desarmada, Francia y Reino Unido estaban debilitadas y la Unión Soviética avanzaba su influencia en el este de Europa. Y Estados Unidos entiende algo muy claro. Si Europa se siente sola, puede volver a ser una potencia rival. Así que en 1949 nace la OTAN y la OTAN evidentemente, bueno, no era un órgano defensivo neutral de los países ni una alianza entre iguales. Era y es un instrumento militar del imperialismo estadounidense. Autores como Samir Amin o Immanuel Wallerstein lo explican claramente. Europa queda integrada como centro subordinado dentro del sistema mundo capitalista, protegida militarmente, pero sin ningún tipo de estrategia. Desde una perspectiva de clase, el Estado necesita el monopolio de la violencia y la Unión Europea no lo tiene. Eso significa que no puede definir una política exterior autónoma, no puede intervenir sin permiso de Washington, no puede enfrentarse a Estados Unidos aunque sus intereses choquen. Y ejemplos claros sobre esto, bueno, Irán en 2003, una Europa dividida pero subordinada, y la situación de Ucrania, pactada con Estados Unidos, con enormes costes para la clase trabajadora europea a nivel de energía, inflación, etcétera. Aquí entramos en un concepto clave, el vasallaje imperial. Europa produce riqueza, tiene capital financiero, tiene tecnología, pero no controla su seguridad ni su política geoestratégica. Y sobre esto, bueno, está claro, tenemos ahí un ejemplo, ¿no? De cómo el 70% del gasto militar dentro de la OTAN lo sigue poniendo Estados Unidos, quien paga manda, evidentemente. La enorme cantidad de bases militares que tiene Estados Unidos por principales países de Europa, como España, Bélgica, Italia o Alemania. Los sistemas estratégicos, satélites, inteligencia, defensa antimisiles dentro de la OTAN lo controla directamente Estados Unidos. En palabras de Rosa Luxemburgo, podemos, digamos, llegar a la conclusión de que el imperialismo no elimina la competencia, sino que la reorganiza violentamente. Europa es competidora económica de Estados Unidos, pero está subordinada militarmente. Esto genera una contradicción insoluble dentro del capitalismo europeo. Aquí llegamos al núcleo de lo que viene siendo el programa. Los tres escenarios de futuro que actualmente a los que puede llegar Europa, ¿no? El primer escenario sería un escenario de colapso del proyecto europeo. Las posibles causas, el auge de los nacionalismos reaccionarios, las crisis económicas prolongadas, ruptura entre un núcleo central y la periferia, incapacidad de sostener políticas comunes. ¿Qué ocurriría entonces? Bueno, que cada estado buscaría su propia supervivencia, competencia entre estos estados por los mercados, la energía, los recursos y firmas bilaterales de defensas con grandes potencias, ya sea Rusia, Estados Unidos principalmente y China. Este escenario recuerda peligrosamente al de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Lenin lo describió perfectamente en el imperialismo como fase superior del capitalismo. Serían estados capitalistas compitiendo, alianzas cambiantes, carreras armamentísticas y guerra como salidas a la crisis económica. Este escenario no es neutral, aumenta el riesgo de guerra, refuerza a las burguesías nacionales y debilita a la clase trabajadora.
El segundo escenario sería el proyecto de los Estados Unidos de Europa, una integración profunda de la Unión Europea como una superpotencia capitalista. Esto implicaría gobierno central fuerte, ejército europeo propio, capacidad de intervención global, política exterior unificada. No sería una Europa social, sería un nuevo polo imperialista. Algo que Marx ya intuía cuando hablaba de la internacionalización, perdón, del capital. Los ejemplos actuales, bueno, serían el extractivismo, el intervencionismo en África, los acuerdos neocoloniales, el control migratorio violento. Esta Europa no sería aliada natural de la clase trabajadora y competiría con Estados Unidos y China, teniendo su cuota de participación en el saqueo global, que actualmente, décadas atrás la ha tenido, pero no como una parte más a la que se repartía la tarta, sino que dentro de la tarta de Estados Unidos daba un cachito a sus socios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues que esa tarta Estados Unidos recibe menos y ya esos cachitos o caen bastante menos a los socios o directamente pues ya no caen. Y es que, como advertía Lenin, no existe un imperialismo ni va a existir un imperialismo bueno. Y la tercera opción, que es la que yo defiendo y sería la vía revolucionaria, es la única que rompe con el marco capitalista. Esto implicaría ruptura del consenso liberal, crisis profunda, revoluciones en países clave, España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, expropiación del gran capital, salida de la OTAN, planificación económica continental. Esto no sería una utopía abstracta, ya fue planteado por Trotsky cuando hablaba de los Estados Unidos socialistas de Europa. La idea central es que ningún país europeo puede construir el socialismo en aislamiento. Solo una Europa socialista podría planificar la producción, garantizar derechos sociales, evitar guerras imperialistas y romper la dependencia con Estados Unidos. Difícil, sí, imposible, no. Como decía Marx, las revoluciones no se hacen cuando se quieren, sino cuando las condiciones lo permiten. La Unión Europea, en conclusión, no está en crisis por accidente. Esta crisis es porque ha cumplido su función histórica para el capital europeo y ahora sus contradicciones estallan. Los tres caminos están abiertos: barbarie nacionalista, imperialismo europeo o revolución socialista. La historia no está escrita y, como siempre, la cuestión central es quién manda, quién produce y para quién se produce. Bien, esto es todo por hoy. Si te ha gustado, síguenos, dale un like y compártelo. Hasta la próxima.